Pues nada, vamos a ir dando la bienvenida a la gente que se está incorporando a esta primera charla de la cuarta jornada de eventos paralelos en este Virtual Valencia Boat Show. Lo primero que quiero hacer es agradecer a toda la gente que nos ha ido siguiendo desde el primer día, porque la verdad es que para nosotros ha sido un auténtico placer ver la gran aceptación que ha tenido entre todos los visitantes de este Virtual Valencia Boat Show. Y ahora vamos a ir con una charla súper especial. ¿Por qué? Porque desde el año pasado ya, arrancamos de la mano de Juan, que ahora enseguida os lo presentaremos, que es el dueño de la librería Robinson, un germen para hablar de mar y de literatura, porque hay aventuras tan maravillosas que están directamente relacionadas con el mar que merecían tener un espacio propio en este evento. Ya fue un éxito lo que hicimos el año pasado con Moby Dick. La verdad es que fue una auténtica delicia escuchar hablar a Juan y a los contertulios que tuvimos sobre el asunto. Y este año hemos querido repetir con un tema apasionante, que va a ser el del 5º centenario de la primera vuelta al mundo. Y para ello hemos invitado a alguien que fue el año pasado tertuliano, pero que este año está integrado en el equipo del salón. La verdad es que echándonos una mano maravillosa y que va a ser el encargado de llevar las riendas de esta charla, con lo que directamente le cedo el testigo a nuestro compañero y amigo Juan Gallar. Juan, muy buenas. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas. Un gran placer estar aquí, un gran placer participar en el Virtual Valencia Boat Show, en esta verdadera nueva travesía de participar en un salón sectorial 100% virtual. Y bueno, pues estamos viviendo una aventura, perdón por la inmodestia, casi parecida a la de Magallanes y Elcano, porque estamos tocando un tema absolutamente nuevo y sin precedentes, ni siquiera en Internet, que parece que está todo hecho, pero no. Ha llegado el Virtual Valencia Boat Show para poner su propio grano de arena. En fin, no me quiero enrollar mucho antes de presentar a nuestros dos grandes expertos, porque tenemos apenas una hora y ya aventuro que segurísimo se nos va a pasar muy rápido y a lo mejor incluso habrá que cortar cuando estemos en lo mejor. Así que, lo dicho, como Nacho ha avanzado, se cumple el 5º centenario de la primera vuelta al mundo, en la expedición Magallanes-Elcano. Este mes de septiembre se cumplen los 500 años del momento en el que se circunvaló el ahora conocido como Estrecho de Magallanes. Y bueno, pues quiero presentar primero a nuestros dos contertulios. En primer lugar, a don Marcelino González, capitán de navío de la Armada Española. Don Marcelino, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Encantado de estar aquí. Es para mí un orgullo y una satisfacción participar en este evento. Muy buenos a todos. Me alegro mucho. Y por otro lado, quiero presentar a Juan Melgar, el que conocí ya el año pasado en la charla de Moby Dick, propietario de la librería especializada en náutica Robinson y pues con el que es un placer hablar y escuchar sobre todo, principalmente. Hola Juan, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días a todos. Un placer estar con vosotros otra vez, otro año más. Pues bueno, vamos a ir al grano. Como os he dicho, vamos a primero hablar de la historia, que la historia es el material de la literatura. Bueno, y esta historia me parece inimaginable cómo alguien se puede atrever a abordarla literariamente por lo que ya es en sí misma. En primer lugar, hay un dato que parece escrito por un guionista loco, que es el que dirige la historia en general en la que vivimos, y es la coincidencia, las grandes coincidencias previas entre la expedición de Cristóbal Colón y la expedición organizada por Magallanes. Tanto Colón como Magallanes fueron primero a vender su proyecto, como diríamos hoy, a Portugal, al rey de Portugal. Estuvieron a punto de conseguirlo, pero no lo lograron. Los dos eran extranjeros, no eran españoles, y Magallanes además era portugués. Magallanes hizo exactamente lo mismo. Fue a Portugal y se lo rechazaron, y a España. Y el proyecto en el fondo era el mismo, porque Magallanes lo que buscaba era llegar a las Islas Molucas, a las que nunca llegó Colón. Y él pensaba que sí que podía. Entonces, lo que consiguió finalmente, como ya sabemos todos, fue dar toda la vuelta al mundo por primera vez. Bueno, Magallanes no llegó a ver al final, sino Elcano. Fue la primera expedición que dio la vuelta al mundo. Como pregunta previa, hay quien dice que es más grande la hazaña de Magallanes que la hazaña de Colón. ¿Qué opináis vosotros? Empezamos por el señor González. Bueno, la hazaña es grande por parte de los dos.
Desde luego, por parte de Magallanes es grande porque él fue el padre de la idea. A él se le ocurrió vender la idea a Carlos I, lo convenció y salió para allá. Y casi lo consigue, o sin casi, no sabemos lo que, porque murió en Filipinas y no sabemos qué podía haber pasado después. Si después de encontrar las Molucas hubiera regresado por el Pacífico, a lo mejor nunca hubiera terminado. En cambio, Elcano decidió, en contra de todo lo que estaba escrito, regresar por el Índico, que era una zona de responsabilidad de los portugueses. El rey Carlos I había dicho que no fueran por la zona de los portugueses establecida en el Tratado de Tordesillas. Él fue por ahí y él fue el que tomó esa decisión. De modo que si Elcano no llega a venir por el Índico, si llega a intentar regresar por el Pacífico, donde se vio que era imposible hasta que encontraron el tornaviaje, a lo mejor ahora no estaríamos hablando aquí. De modo que los dos son grandes protagonistas, pero Elcano fue el que regresó siempre navegando hacia Occidente, el que llegó a España y el que llegó diciendo, bueno, aquí estoy, le he dado la vuelta a toda la redondez de la Tierra, el mundo es redondo, como ya sabían muchos, otros lo ponían en dudas, y aquí estoy yo para contarlo. Él fue el que al final dijo lo que había, vino con cargado de especias y abrió un gran firmamento para todo el mundo. Trayendo la noticia de que había un trozo de mar que nadie contaba con él, porque según la geografía de Ptolomeo la Tierra era mucho más pequeña, y el padrón real que tenían en la casa de la contratación tuvieron que cambiarlo inmediatamente y aumentarle un tercio más para completar el cuarto, un 25% que era lo que le faltaba. Está hablando del descubrimiento ni más ni menos que del Océano Pacífico. El Océano Pacífico, por supuesto. Se sabía que se le llamaban los mares del sur, pero se pensaba que era algo mucho más pequeño. Sí. Juan, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Qué te parece más meritorio? ¿Magallanes Elcano o la expedición de Colón? A ver, como meritorio, como expedición, en sí el transcurso de la expedición, la de Magallanes y Elcano, hombre, son 3 años de navegación, de aventuras, de surcar mares, o sea, navegan muchísimas más millas, mucho más tiempo, lo cual, viendo las condiciones en las que iban en los barcos en la época, pues es algo bueno, yo creo que supera en ese sentido la expedición de Magallanes Elcano a la de Colón, al viaje de Colón. Ahora, yo no sé si quizá el viaje de Colón abre un poco estas navegaciones hacia el otro lado, como quien dice, o sea, de repente descubre que hay un continente nuevo, o sea, abre, y eso yo creo que la trascendencia histórica de eso, luego ya, pues Magallanes lo amplía, ¿no? Pero ya sobre el trabajo inicial de Colón. Bueno, Colón hace que Europa se ponga a mirar de repente hacia otro lado. Cosa que también todo el mundo miraba hacia el mar, pero bueno, ahí no hay nada, ahí se acabó todo, es el final del mundo y ya Colón hace que eso cambie. Entonces ya España se pone, sobre todo España, que es junto con Portugal en ese momento son las grandes naciones atlánticas, viajeras y que comercian y que se están expandiendo, están en un momento de auge. Y yo creo que en ese sentido quizá Colón tiene más trascendencia histórica. Sin restar para nada lo de la visión de Magallanes y también su manera de decir, oye, que no solo está más allá de América, hay un océano gigantesco. Y efectivamente la Tierra es redonda. Yo aquí quiero apuntar algo, es que de las dos aventuras, desde luego, la aventura más grande, la mayor, fue la de Magallanes Elcano. Esa fue, como dice Juan Melgar, fue la mayor aventura del hombre en la superficie de la Tierra. Fueron 3 años navegando un barquito pequeño, sin GPS, sin información meteorológica, sin cartas náuticas, sin comunicaciones, sin nada. Dando sin 3 saber años. Dónde iban, pisando un terreno desconocido. Claro, sin saber a dónde iban. Los dos, efectivamente, partieron con la misma idea. Buscar, porque el motor de todo esto fueron las especias. Parece mentira, pero fue el clavo, la nuez moscada. Esos fueron los que movieron
a toda la gente a que hiciera navegación oceánica, porque hasta entonces era de altura. Y los dos fueron a buscarlos por Occidente. Colón fracasó rotundamente porque iba a buscar las especias. Claro, Y Magallanes en realidad también, porque falleció. Colón encontró un muro enorme que le cortó el paso. Claro, descubrió América. La trascendencia de descubrir América fue inmensa. Y además, como fue un gran continente y eso, a lo mejor mediáticamente hablando, tiene más empuje, o se le ha dado más empuje porque lo hemos celebrado mucho. En cambio, esto, que se tenía que haber celebrado igual que lo de Colón, o a lo mejor más, pues no se está celebrando, no se le está dando la importancia que tenía. Pero desde luego la aventura de 3 años, un barquito de 5 barcos, regresaron 2, pero otros porque desertó. Pero esta aventura es inmensa, es la mayor, sin lugar a dudas, del hombre en la superficie de la Tierra. De eso no hay lugar a dudas. De 289 tripulantes que empezaron, regresaron al final con vida solo 18. Bueno, o sea, eso según cómo se mire. Vamos a ver. A ver, eso es lo que dicen las cifras. Claro, sí. Pero con vida regresaron de aquellos. Yo apunto en un libro que dice que salieron 239. Hay quien dice que fueron 237, 245. No se sabe, hace 500 años. Pero en fin, con la victoria regresaron 21 hombres. Lo que pasa es que 3 eran indios y nadie los cuenta. De los 13 que habían salido 13 y habían salido 60 hombres de Tidore, de los cuales 13 eran indios. 13 eran aborígenes, eran de las Molucas. Murieron 10 por el camino. Entonces regresaron 18 expedicionarios más 3 indios. Pero es que luego regresaron, pasado el tiempo, 13 que habían quedado prisioneros, 13 expedicionarios en las islas de Cabo Verde, que los habían cogido los portugueses. Esos también dieron la vuelta al mundo. Después regresaron de la Trinidad, que había salido con unos 54 hombres, a atravesar el Pacífico, que era lo que había dicho el rey que había que hacer, o sea, nunca meterse en la zona de Portugal, y después de arreglar una vía de agua, intentar regresar por el Pacífico. Salió con unos 54 hombres, le murieron casi todos y regresó con escorbuto, porque no encontró el tornaviaje, regresó con 17. Cayó prisionero de los portugueses porque Portugal siempre estuvo en contra de esta expedición, porque sabía que si encontraban el camino que decían iban a hacer la competencia, y llegaron 4 a España, o sea que hay que sumar otros 4. Y después regresaron a España los 52 que desertaron con la San Antonio. Sí, claro, que fueron, abandonaron a mitad de camino. Esos regresaron, pero no dieron la vuelta al mundo. ¿Querías añadir algo tú, Juan, por tu parte? Sí, efectivamente, ahí se van sumando tripulantes, pero no todos son circunnavegadores, claro. Porque los pobres indios que se suben en Tidore y llegan hasta España no son circunnavegadores, aunque van, se hacen un viaje que no veas, pero no lo son. Y sí lo son, en cambio, los 13 de Cabo Verde. Los 13 que quedan prisioneros en Cabo Verde, que luego se liberan más tarde, una vez ya ha llegado el viaje y todo, eso sí se puede considerar que son circunnavegadores. Y luego está siempre la famosa, no sé si llega a la categoría de polémica, pero bueno, sí habla la gente de Enrique, el esclavo de Magallanes, como un posible primer circunnavegador. Pero bueno, yo... No conozco esa historia y no sé si la conocerá todo el mundo, así que si la puedes explicar aunque sea... La historia de Enrique es supuestamente un nativo de las Molucas o de algunos sitios de Filipinas, yo creo que, no está muy claro, luego eso aportará su precisión sobre el tema marcelino. El caso es que él va con Magallanes hasta Portugal, es su esclavo, y luego se embarca en la expedición. Entonces, la teoría es que cuando él llega a esa zona, a Filipinas, a las Molucas, ya él ha recorrido el mundo, porque como viene de esa zona, él ya habría dado la vuelta al mundo. Pero yo creo, eso lo sabe, lo sabe mejor Marcelino, yo creo que esa teoría no se aguanta del todo, aunque hay gente que todavía la mantiene, yo creo que no es así, Marcelino, como que... Yo digo que no dio la vuelta al mundo. A él le llamaban Enrique de Malaca, porque fue en Malaca
donde lo compró Magallanes o donde lo adquirió Magallanes, que por cierto, Enrique quería mucho a Magallanes, era para él era como un dios. Y al parecer era de la zona esa de Malaca o de por ahí. Está mucho más a poniente que lo que está en Filipinas, que es donde desapareció. Lo que pasa es que él apareció por allí hablando, iba como lengua, también le llamaban lenguas a los que iban de intérpretes, ¿no? Y entonces él conocía algunos de aquellos idiomas. Y claro, en las Filipinas y por allí había mucho tráfico, porque nosotros dijimos, bueno, llegamos allí a las Filipinas, pero allí había tráfico a montones de toda la zona aquella del sureste asiático. Y había gente que hablaba el malayo, o como se le llamara entonces al idioma, y a lo mejor Pigafetta se entendía con ellos. Pero la idea de que Pigafetta fuera filipino, porque fue en Filipinas donde desapareció poco después de morir Magallanes. En la muerte de Magallanes él se fue con un chivatazo al reyezuelo de allí, Jumabón, y nunca más se supo. Para quien no lo sepa, Pigafetta es el testimonio directo que nos ha proporcionado la historia de alguien que estuvo allí en esta expedición y, como acaba de decir don Marcelino, pues desapareció, pero sus escritos han permanecido. Otro pequeño paralelismo con Colón. Hubo un momento, o sea, los dos en gran parte fracasaron. Me refiero a Magallanes en concreto, no Elcano, porque Colón no consiguió atravesar América para llegar a Asia y Magallanes durante un tiempo sí que se internó en América pensando que iba a atravesar el continente, pero tampoco lo logró. Y a partir de ahí es donde empezó gran parte de la desmoralización y las deserciones que ya se han comentado. ¿Seguís de acuerdo con que con este paralelismo entre los dos grandes aventureros? Pues sí, el paralelismo lo hay, porque los dos fueron movidos por exactamente la misma idea. Buscar el camino de las Molucas por Occidente. Ellos decían, los dos decían que si lo encontraban por ahí era más corto que el que estaban buscando cuando Colón estaban buscando, lo que luego ya lo encontraron en 1511 a las Molucas, y los dos decían que era más corto por ahí. Magallanes fracasó, pero fracasó por cabezonería suya. Ahí quería ir yo. Vamos a dejar esto un momentito para después. Vale. Porque tenían la misma misión Sí. Y no consiguieron la misión que ellos pretendían, pero consiguieron algo infinitamente más grande. Y como es sabido, Magallanes muere en 1921 en Filipinas. Me quería detener un poco en la muerte de Magallanes, porque, según se dice, dirigía tremendamente con manu militari a toda su tripulación, sofocó varias insurrecciones, acabó con algunos de los capitanes que querían regresar a España y muere de una forma bastante curiosa, una forma que desde mi punto de vista, me hago yo la pregunta porque no conozco la respuesta y os lo traslado a vosotros. No murió por un exceso de confianza, porque se bajó él solo a luchar contra los filipinos, atravesando primero el agua, no llevándose a todos sus hombres, pensando que aquello iba a ser un poco coser y cantar, y fue derrotado totalmente. Empieza Juan ahora con esta reflexión. Sí, Magallanes es un poco inexplicable cómo se mete en ese lío. Además, tampoco era un enfrentamiento que no estaba muy claro a qué le llevaba. Yo creo que se enreda un poco demasiado en la política local, como quien dice. Debería haberse mantenido más al margen. Y además, yo, si no me equivoco, también no sé si había instrucciones a los capitanes que no debían de bajar a tierra y liarse así con los... Sí que la sabía. Pidió bajar él solo y que el resto se quedara. Y efectivamente no debería haber bajado a tierra y no se debería... yo desde luego no he conseguido saber, no es tener muy claro qué pretendía ganar con metiéndose en esos líos así un poco de esa manera tan absurda, y no centrarse más en el objetivo de la expedición, que era más el comercial y no tanto el de eso, el mezclarse con la política local. Siempre también es verdad que tenían
No tenía por qué conquistar, o sea, no tenía por qué meterse en ese lío. A mí me recuerda mucho la frase que dice, hay una frase, un aforismo filosófico que dice que el carácter es el destino. Entonces, me parece aplicable a Magallanes, que quizá tuvo un exceso de confianza, un exceso de ambición de lo que fuera, que le llevó a meterse en un agujero del que no salió con vida. Señor González, ¿usted qué opina? Sí, efectivamente así fue. Él se metió en camisas de 11 varas y sin tener por qué, porque era una cosa de poca importancia. Ahora, para él hubo unas razones. Primero, lo que él hizo fue un error estratégico terrible. Y además fue un error porque el rey le había dicho que trataran bien a los indígenas y que que no discutiera con ellos, que era para hacer amigos y demás, que iban a buscar las especias y que no pusiera nunca en peligro la misión que llevaba, la expedición. Y él se lo saltó a la torera, se metió con los indios y puso en peligro la expedición, porque de hecho fue allí y lo mataron. O sea, la expedición se quedó sin hombres. Ahora, ¿por qué fue allí? Él cuando llegó a Cebú, en Filipinas, un pueblo, hizo mucha amistad con Jumabón, que era el reyezuelo de allí, y con los otros reyezuelos, los convirtió al cristianismo, los bautizó, todas estas cosas, y entonces lo que quería hacer era un reino súbdito del rey de España. Y todos estaban de acuerdo. Él prometió a Jumabón y a los demás que los defendería de sus enemigos, pero que ellos iban a ser súbditos del rey más poderoso de la tierra. Pero como había varios reyezuelos, había que unirlos y entonces dijeron, bueno, pues todos a través de Jumabón, que va a ser como el que mande aquí, y él va a ser el representante y el súbdito ante el rey de España de todo este reino. Estaba el de Mactán, que era una isla cercana que dijo que ni de cristianismo ni esto de rendir pleitesía a Jumabón, que se llamaba Lapu-Lapu y era tan importante como Jumabón. Entonces ahí Magallanes, en exceso de confianza, efectivamente, viendo a aquellos indios que vivían en un atraso enorme, pues quiso dar un escarmiento ante los demás. Y fue a Mactán. Fue a Mactán con 60 hombres y 3 lanchas cañoneras. Llegaron allí en marea baja, en una zona de arrecifes, de coral, y los botes se tuvieron que quedar muy lejos. Y entonces él bajó con 40 y tantos hombres y se encontró en la playa con un montón de indios que les tiraban piedras y lanzas que eran cañas. Y él iba con una armadura muy bonita porque era para impresionar, ¿no? Entonces, pero los indios se dieron cuenta que aquellas lanzas que tiraban ellos, que rebotaban en los españoles, pero tirándole a la cara o a las piernas que no llevaban protegidas, pues hacían daño y ahí se cargaron a Magallanes. Magallanes metió la pata, lo dijo Maximiliano Transilvano, que fue uno que hizo a la vuelta un relato de todo el viaje, fue como paparazzi, digamos, como periodista. Y entonces escribió inmediatamente y preguntó a todos los que habían llegado y escribió una memoria de aquello, que fue la primera noticia que tuvo el mundo, porque aquello casualmente cayó en manos de alguien que lo tradujo y se tradujo a todo el mundo, a todos los idiomas. O sea que la idea de la vuelta al mundo, el conocimiento fue por ese libro. Y Maximiliano Transilvano decía que Magallanes ahí se había metido por cosas de poca monta en un gran problema que puso en peligro su vida, que de hecho murió, y puso en peligro toda la expedición. Porque luego además vino la matanza de Jumabón y todo eso. O sea que ese fue un momento en el que estuvo a punto de venirse abajo todo. Es bastante curioso, ¿no? Cómo en historias tan tremebundas y de esta magnitud ocurren cosas así, ¿no? Que casi las mandan al traste y acaban en gran parte en tragedia. Y 500 años después todavía nos preguntamos las razones de por qué sucedió y seguimos dándole vueltas. Efectivamente, los capitanes le habían dicho que en todo caso si iba a ir él, que no fuera él, que les dejara a ellos ir a discutir con Jumabón o a pelear con Jumabón, que no fuera él. Además, también él, cuando fue allí con ellos, llevó a 60 hombres. 60 hombres ya eran bastantes para lo que le quedaba, porque ya se habían muerto algunos por escorbuto y demás. Y le decían que es que dejaba a los barcos desguarnecidos y en Cebú, allí cerca, pero que los podían tomar los demás. O sea, fue un error que la verdad
por mucho que se explique, fue, como decía antes, un total exceso de confianza, de decir, Claro. estos hombres no son capaces de hacer nada y me los cargo. Pero ese fue un error que cometieron muchos conquistadores, ¿eh? O sea, en un momento determinado metieron la pata y murieron, pero fue por eso. Entonces, pues sí, que era mi propia teoría, mi propia conclusión. Veo que sí que se ha compartido, que sí que fue un exceso de confianza bastante injustificado. Vamos a entrar como se dice, el diablo está en los detalles, ¿no? Y para que la gente conozca la verdadera magnitud de esta aventura y lo que supuso para la gente que la vivió, voy a pedir perdón de entrada a las personas que nos estén viendo ahora el sábado, en el momento del vermut, porque lo que viene es bastante desagradable y a lo mejor les corta la digestión de lo que están haciendo. Detalles fatales. Los marineros no solo llegaron a tener que alimentarse de ratas vivas, sino que incluso llegaron a pagar por ellas. Llegó a haber una especie de tráfico dentro de los barcos porque no había otra cosa que llevarse a la boca más que ratas vivas, puras y duras. ¿Conocéis otros detalles de ese tipo o creo que he puesto yo el más bruto de todos sobre la mesa? Juan, por ejemplo. No, eso de las ratas me ha recordado a una curiosidad que menciona, por ejemplo, Marcelino en su libro, que a lo mejor a todos ellos, a todos estos ratófagos, no sé cómo llamarlos, les pudo haber ayudado el hecho de comerse las ratas, porque parece ser que las ratas sintetizan muy bien la vitamina C. Entonces puede haber ahí una relación entre la supervivencia del escorbuto y el consumo de ratas. Entonces eso no sé hasta qué punto está tampoco comprobado. Pero no nos incluimos en la dieta mediterránea ni nada de eso, ¿no? Es la dieta pacífica, esa debe ser. Señor González, ¿algún detalle así de estos tan tremendos que conozca usted y que quiera compartir, a pesar de que a la gente le estropeamos el vermut, como he dicho? Efectivamente, pagaban hasta medio ducado por una rata. Un ducado eran 375 maravedís, un ducado. Y un grumete cobraba al mes, un paje cobraba al mes 500. O sea, que por casi medio sueldo compraban una rata. Tenían dinero ellos, ¿eh? Ellos llevaban dinero porque habían embarcado y habían cobrado unos meses por anticipado. Eso era la norma entonces, para comprarse cosas y demás. Y luego por allí no habían tenido ocasión para gastarlo. De modo que efectivamente compraban ratas. Y la cuestión es que la vitamina C, nosotros en el cuerpo la necesitamos, es ácido ascórbico, para darle consistencia a las venas y a las arterias, para que no se rompan con la presión de la sangre, y el escorbuto es que desaparece ese ácido, se rompen y se producen hemorragias internas y muere una persona si no toma alimentos frescos. Y donde está mucho vitamina C es en las naranjas, los limones, citrones, todos los cítricos, ¿no? La rata es un animal que sintetiza la vitamina C. Entonces, al comer rata, seguramente estaban metiéndole al cuerpo vitamina C. Y al meter al cuerpo vitamina C, a lo mejor estaban, en cierto modo, todo depende de la cantidad de ratas que comieran y toda la cantidad de vitamina C que pueda haber, pero posiblemente se estaban medicando, efectivamente. ¿Cómo se estaba medicando sin saberlo? Porque no murió ningún capitán, no murió ningún piloto. Qué casualidad. ¿Por qué no morían? Parece ser que era porque comían membrillo, que llevaban dulce de membrillo, que era muy caro, pero llevaron mucho. Pero claro, el membrillo y estas delicadezas eran para los oficiales. El membrillo es muy rico y aún se puede ver ahora, si uno lee la etiqueta en el supermercado, rico en vitamina C. Por eso se dice que, porque si no dice, ¿y cómo los capitanes no murieron de escorbuto? No murió ninguno, ni ningún piloto, ni ningún maestre. Pues seguramente por eso. Y además, en comer allí en el barco, lo cuenta Pigafetta, en el Pacífico, comieron los palos, el cuero que cubría los palos. Y eso también. Y comían también serrín muy fino. Y a veces cogían un trozos de cuero, los cortaban así al tamaño de un filete, los tenían 4 o 5 días en agua salada, luego los rebozaban un poco así, en serrín muy fino, y o lo cocían o lo hacían a la plancha. Filete empanado.
Señor. Sí, totalmente. Lo de la vitamina C, bueno, yo desayuno zumo de naranja y espero que no se me quede aquí un trauma, una relación entre una cosa y la otra y que se me olvide pronto porque me puede amargar todos los desayunos. Acabando la parte histórica, porque como yo ya sabía, se nos estaba pasando el tiempo bastante rápido, pasamos finalmente al que fue el protagonista final y triunfador. Juan Sebastián Elcano, que regresó a España capitaneando la nao Victoria. ¿Me podíais explicar un poquito la trayectoria de Elcano durante todo el viaje? Porque él ni siquiera empezó como capitán ni nada, o sea, era prácticamente uno más de la tripulación, si no me equivoco. De nuevo, por orden Juan y después el señor González. Sí, efectivamente, Juan Sebastián Elcano, era un hombre que se une un poco a la expedición de Magallanes porque había tenido también problemas anteriores. Él era ya navegante y había tenido problemas con la justicia porque lo que había hecho era había vendido un barco a unos saboyanos, si no me equivoco, cosa que en su momento no se podían vender barcos a otros nacionales, estaba completamente prohibido. Y entonces estaba ahí un poco en el filo de, pues, con problemillas. Y el caso es que se une a la expedición, efectivamente no es un capitán ni mucho menos, es uno de los más de los tripulantes. Yo creo que es maestre de una de las naos. Y poco a poco, pues claro, a base de la elevada mortandad que hay durante el viaje, pues al final se acaba quedando al mando de la última nave que queda, que es la Victoria. Elcano, además, hay que destacar su participación. Él no es uno de los cabecillas del amotinamiento que hay cuando tienen ahí justo antes de embocar el estrecho de Magallanes, cuando se produce la rebelión de algunos capitanes contra Magallanes y está en un momento dado incluso condenado a muerte. Lo que pasa es que le libra la necesidad de manos que hay en la expedición. Magallanes entiende que si ahorca a todos los que quiere ahorcar, pues se queda solo casi. Pero sí, efectivamente es un poco un héroe, un sobrevenido. Sí. Sí. Sí, no, totalmente, sí, sigue. Sí, no, y efectivamente también eso, en el momento dado podría haber hasta acabado en la horca a mitad de camino y el caso es que él, pues bueno, pues al final consigue llegar y llevar el barco hasta Sanlúcar, hasta Sevilla y bueno, consigue completar esa hazaña y esa primera circunnavegación y ahí demuestra también, bueno, pues que era un buen capitán y un buen líder también, porque la navegación entre las Molucas y España es durísima y la consiguen y en un barco ya que llevaba un meneo encima y en aguas además no enemigas, pero sí casi enemigas, como eran toda esa zona que estaba controlada por Portugal. Señor González, aparte, para abundar en lo que nos ha contado Juan Melgar, ¿sabemos algo de qué tipo de relación llegaron a establecer Magallanes y Elcano? Ya sabemos que estuvo a punto de ser ahorcado Elcano. ¿Sabemos algo más? ¿Llegaron a tratar entre ellos o sabemos poco de ese asunto? No, se sabe poco. Al principio fue el maestre de la Concepción. El maestre es como el segundo de a bordo, como el primer oficial. Como dijo Juan Melgar, pues en San Julián era uno de los 40 que estuvieron implicados y que podía haber ajusticiado Magallanes, pero claro, si la justicia se queda sin gente. Lo que pasa es que él era un hombre experimentado. Él desde niño había estado en pesca de bajura, pesca de altura, de comercio, contrabando y demás. Había sido armador, había tenido un barco, se lo había alquilado a la corona. La corona no le había pagado y entonces él, para pagar a su gente, primero pidió un crédito a unos saboyanos y después les vendió el barco. Y por eso, y como estaba prohibido vender barcos armados a otros extranjeros, fue por lo que escapó. Se escapó de su tierra del norte y se fue a Sevilla. Y claro, allí en Sevilla se encontró aquel hervidero, había gente que lo conocía y fue por lo que se enroló.
Después en la navegación, pues él no destaca, se mete un poco en San Julián, pero se mete por sus capitanes, no que él directamente tome parte. O sea que digamos que no fue uno de los grandes protagonistas. Ya después, cuando salieron de Cebú, después de la muerte de Magallanes, que quedaban ya 3 barcos, uno se había hundido y el otro había desertado, quedaban 3 barcos, él fue el capitán, lo nombraron capitán de la Concepción. O sea, él ya entonces ya debía de tener cierta fama como navegante. Él era un navegante práctico desde el principio. Y lo que pasa es que la Concepción hubo que quemarla y entonces se quedó sin mando hasta que al poco tiempo el que estaba mandando la escuadra, que era Carvalho, un portugués, se dedicaba a piratear, entonces los demás oficiales le quitaron el mando sin más. Le dijeron, oye, tú no vales para esto, vamos a organizar la cosa. Y entonces le dieron a Magallanes, a Elcano, le dieron el mando de la Victoria. Sobre Elcano siempre pesaron 2 cosas. Y eso lo dejó claro cuando regresó a España. Por un lado, él regresó a España y lo primero que le pidió a Carlos I, una de las primeras cosas, además de decir que liberen a los 13 que habían quedado en Cabo Verde, es que a él le ponga por escrito que le perdona lo de aquel barco famoso que había vendido unos años antes a los saboyanos. Y el rey le hace una carta perdonándole y diciéndole, vos que me habéis servido, que habéis... Y efectivamente, él lo tenía en mente. Otra cosa que él llevaba en mente era que pudiera estar de alguna forma ajusticiado o que pudiera haber algún problema al regresar, porque él había estado implicado en la revuelta de San Julián. Y tenía miedo de lo que le pudiera pasar, porque la San Antonio sabían que había desertado y posiblemente la San Antonio había contado cosas. Claro que la San Antonio le había contado, de modo que él no las traía todas consigo. La gente dice, al final hubo 2 capitanes. Uno que era Juan Sebastián Elcano de la Victoria y en la otra, que era la Trinidad, era un alguacil, no era marino, era un alguacil. Le pusieron 2 pilotos muy buenos y la gente dice, y le dieron a ese alguacil Espinosa el mando de la escuadra, que eran 2 barcos nada más. ¿Por qué le dieron a él el mando? Pues a lo mejor porque sobre Elcano pesaban esas cosas. La implicación suya en San Julián, en la revuelta, y a lo mejor aquello que iba arrastrando y que le había llevado a Sevilla escapando de su tierra, perseguido por la justicia española. De acuerdo, como el tiempo se nos está pasando como era de esperar, vamos a cerrar la página histórica, aunque hay cosas que me hubiera gustado tocar todavía, y abrimos la literaria. En vuestra opinión, ¿cuáles son los libros de referencia, los que más hacen sentir al lector que participa de alguna manera en esta hazaña sin precedente ninguno? De nuevo, seguimos en orden si nos importa. Juan y después don Marcelino. Bueno, desde el punto de vista literario, obviamente las 2 fuentes clave, como quien dice, de la expedición son la narración, la crónica de Pigafetta, eso no hay duda, porque son fuentes de primera mano, y el derrotero de Francisco Albo. Esos 2 son, digamos, No te he entendido bien. ¿El segundo que has dicho? El derrotero de Francisco Albo, sí. Vale. Son que él va trazando un derrotero, una ruta de todo, y va narrando como todos los sitios por donde van. Entonces, esos 2 son, digamos, lo que más ha trascendido después mucho a la posteridad en forma de crónica, de libro, de la expedición. Y son la base sobre lo que muchas veces todo lo demás se ha escrito. Luego ya, bueno, hay muchos libros, hay libros de historia, hay libros de todo tipo. Ahora afortunadamente ha habido un florecimiento de publicaciones sobre este tema y se han escrito libros muy buenos, y desde un punto de vista literario ahora sí está habiendo mucha, ya más literario en el sentido de ficción, mucha novela sobre el tema, mucha crónica novelada, mucha novela histórica.
Yo creo que también mucho porque dada la escasez de fuentes y de testimonios, de información que tenemos de primera mano, pues hay que recurrir mucho, pues cómo completas toda esa navegación a través del Pacífico si no hay días que no pasan nada. Todo mucho es muy novelable, porque Desde luego. ceñirse solamente a la historia es más difícil. Y luego tiene mucho, claro, en sí la... Pero sí es verdad que también algo que veo en común entre las diferentes novelas es que el peso de la aventura es tal que nadie se separa mucho de ese guión, sino que lo que haces es rellenar con algún personajillo o inventándote diálogos. Pero en este caso la historia, nadie podría hacer una ficción, una aventura más todavía que esto, porque es que es difícil de esperar. Eso he pensado yo por lo que es quizá la razón por la que nunca me he animado a coger un libro sobre este tema, porque en sí mismo no cabe en ninguna cabeza creativa que pienso, bueno, ¿qué se puede añadir, ¿no? A lo que ya ocurrió? Señor González, ¿está de acuerdo con este punto de vista? Sí, por supuesto. Los libros, desde luego, como ha dicho Juan, hay tres fuentes primeras que son muy importantes, que son la de Pigafetta, que ya lo hemos dicho. Antonio Pigafetta, que fue cronista, que fue con Magallanes y regresó con Elcano, que por cierto, Antonio Pigafetta está muy bien porque cuenta muchos detalles, cuenta mucho de los animales que ven, de la flora, de la fauna, de las islas, de las costumbres y demás, pero es muy parcial y muy subjetivo. Él solamente habla sobre todo de dos personas, uno Magallanes, hasta que muere, y otro él mismo. Elcano no lo nombra para nada. No sabemos si tampoco es que nombre a muchos otros. A veces comete errores grandes de bulto de cosas que estaban allí, porque incluso en lo de San Julián dan los nombres cambiados. O a lo mejor son problemas de copias, porque sus libros originales parece que no hay. Hay uno en Florencia, pero que dicen que es una copia contemporánea de su original. Pero sus originales, que yo sepa, no ha aparecido. Pero en fin, es una buena información y desde luego el que quiera saber lo que pasó tiene que leerlo. Después está la de Massimiliano Transilvano, que no fue en el viaje, fue el que llegó y como periodista escribió esa memoria, que esa memoria cayó... Bueno, como precedente del periodismo, claro, porque faltaba mucho para que naciera el periodismo. Escribió en latín, que tiene castaña, pero se enteró un señor que la mandó a un amigo en Roma y aquello lo imprimió sobre la marcha y se difundió por todo el mundo. Pero es que Massimiliano Transilvano, el secretario de Carlos I, era un hombre que además hace juicios de valor muy acertados, que no los hace Pigafetta. Pigafetta es muy subjetivo, pero, por ejemplo, esto que hablábamos antes de Magallanes, la decisión de Magallanes de ir a luchar a Mactán y morir, ahí lo critica duramente, lo critica mucho Massimiliano Transilvano, diciendo que parece mentira que hubiera hecho eso. Después hay la otra fuente que dice Juan, pero esta es sobre las situaciones y sobre la navegación, y sobre esas situaciones y navegación se ha podido dibujar en cartas náuticas casi, vamos, con bastante exactitud, la derrota que siguieron los barcos, y es la crónica que hizo el derrotero de Albo, era un griego. Que ha mencionado Juan, sí. Y lo hizo desde San Agustín, que está en Sudamérica, en Brasil, desde San Agustín, todo el viaje hasta que a la vuelta estuvieron a la altura de San Vicente, y ahí lo cerró. Y si no me equivoco, Juan también ha comentado que usted ha escrito sobre esta cuestión. Bueno, yo he escrito este libro, no sé si sale ahí, porque... La nueva victoria y su vuelta al mundo, se lee perfectamente. Sí, sí. Bueno, que además ha sido la segunda, ha sido reeditado este año, lo que pasa es que la reedición llegó en plena pandemia y ahí se ha quedado... ¿Cuál es el original? ¿De qué año es? Del año pasado, del 2019, o sea, y este año, bueno, como se agotó, este año pues hubo una reedición. Sí, la nueva victoria y su vuelta al mundo. Luego libros que redacten, hay libros clásicos que todo el mundo nombra y que todos los que hemos trabajado en esto conocemos sobre esta gran, enorme aventura. Uno es el de Stefan Zweig. Lo nombra todo el mundo. Hombre, Stefan Zweig. Bueno, el otro es
el de Novo y Colson, también, cuando Novo y Colson es otro gran historiador, y después, por supuesto, Cesario Fernández Duro. En su narración cuenta todo y después cuenta esto. Pues lo cuenta en la historia de la Marina y tal, y también muchos detalles los cuenta en sus famosas disquisiciones náuticas. Y ahí cuenta, pues, los ratones, los piojos, cuenta detalles que no cuenta en el otro, y todos los problemas de los barcos. Y después hay mucha información, muchas novelas y muchos libros que están saliendo ahora, lógicamente, aprovechando el tirón este. Y bueno, últimamente la gente está interesándose por la mar, por historias de la mar. Vamos a ver eso con Juan, porque atañe más al mercado, ¿no? ¿Cuántos libros se están vendiendo sobre ese tema o hasta qué punto detecta eso? Pero primero quería preguntarle a usted, pues un poco, irnos al tópico de hablar de su libro. O sea, ¿qué le ha llevado a poner su granito de arena en la bibliografía respecto a la Vuelta al Mundo Magallanes Elcano? ¿Por qué se puso manos a la obra? Sí, bueno, esto empezó con un artículo que escribí hace tiempo en una revista digital sobre la nao Victoria. A raíz de aquello me llamaron para dar una conferencia. De aquella conferencia trajo otra conferencia, de aquella conferencia otros artículos, más artículos, y fui recogiendo información y ya me fui metiendo. Yo ya había escrito sobre naus porque había hecho otro libro sobre la nao Santa María, capitana del descubrimiento, que fue la de Colón, que una fue en 1492, la otra en 1519, pero en aquellos tiempos el avance de la técnica y de la tecnología era a pasito lento, o sea que los barcos seguramente eran iguales. Y entonces tenía mucha información recopilada. Entonces ya fui aprovechando y juntando información, me llamaban de un sitio, me llamaban del otro, ver este punto de vista, oye, puedes hablar de aquello, puedes hablar del otro, y claro, uno reúne información y llega un momento que dice, bueno, si esto lo pongo en orden, sale algo. Entonces, ponerlo en orden y a partir de ahí... Le liaron y sacó un pedazo de libro, vamos. Claro, sí, porque ya uno empieza a tirar del hilo y cuanto más tira, más sale. Más. Y así surgió. Pues qué bien, ojalá todo saliera así de fácil como usted lo ha explicado, que seguro que no ha sido tan fácil. No, bueno, tiempo, fácil sí, pero tiempo, pongamos que fueron 3 años de hacer el libro en sí. Haciendo otras cosas, pero... 3 años lo que duró la travesía prácticamente, también es casi como un homenaje sin querer. Juan, lo que apuntaba antes, ¿está despertando el interés de los lectores, más que de los lectores con especial afición a la literatura náutica? ¿Se ha abierto un poco al público general o se está empezando a abrir al público en general el quinto centenario? Hay un interés ya desde hace un año y pico, hay un interés palpable, vamos. Este año nos hemos quedado sin el gran termómetro de cómo se mide el interés del público, el público más abierto, vamos, porque nosotros normalmente tenemos nuestro público que está más centrado en el mundo náutico, con lo cual es un público distinto. Entonces, cuando vamos a la Feria del Libro de Madrid, ahí sí vemos el interés de un público más general. Ya el año pasado los libros luego alguna reedición del Magallanes de Zweig y otro, el libro de Marcelino, que por cierto recomiendo muchísimo, y algunos más salieron, una edición muy buena, más la investigadora, pero bueno, así un libro más gran formato, por ejemplo, que ha publicado Defensa, salieron muchos, se vendieron muchos. O sea, sí había un interés que trasciende ya más allá del círculo de gente aficionada a la historia naval o a la historia de este tipo. O sea, sí se está notando un interés. Vamos, en la librería nosotros, por ejemplo, ahora tenemos una mesa dentro de nuestras novedades bastante grande, solo dedicada a publicaciones del tema. Ahora mismo quizás sea el tema que más publicaciones tiene en vigor o vivos o libros en activo, como los quieran llamar. La primera vuelta al mundo. Cerrando un poquito la cuestión, porque ya nos quedan solo 5 minutos y esto es un tema amplio que quiero sacar y no vamos a poder profundizar lo suficiente. ¿Se está sometiendo a un revisionismo histórico como parece que está ocurriendo en los últimos años, partiendo desde el descubrimiento de América con tantas otras cosas, la historia de Magallanes Elcano, o todavía
nadie ha hecho una lectura crítica, bueno, basada, o sea, juzgándolo con los ojos de hoy, ese gran error que se está haciendo respecto a tantas otras cosas. Hablad. Yo creo que está... yo no he notado que se haya, así como pues esos movimientos pues, contra el descubrimiento de América o las conquistas de México, etcétera, etcétera. No lo he notado con el viaje de Magallanes. Es un tema por ahora bastante pacífico en ese sentido, bastante neutro. Como no es tampoco una expedición de conquista, sino que el ánimo inicial es comercial, van por sitios muchas veces pues, por inmensidades deshabitadas, porque cuando van por la Patagonia y por esto, pues son algunos indígenas, pero no tienen mucho contacto. No hay en Filipinas un poco más, y luego cuando llegan a esa zona de las Molucas, pues es ya una zona muy poblada, y tampoco es... Lo que quieren es especias, es una misión comercial, ¿no? Y bueno, la de Colón también un poco, o tomen posesión de, a veces, pues esas cosas que hacían, llegaban al mar, se asomaban al Pacífico y tomaban posesión de todo ese mar en nombre del rey. Pues, pero y la proeza yo creo que es tal que no sé si a lo mejor pues cae más simpático el tema y no se ve sometido a ese escrutinio. Tampoco eso, no hay esas carnicerías que hay a veces, pues, uno lo de Cortés o esas otras cosas, y efectivamente se podrá uno tener la opinión que sea, pero sí son más shocks culturales, son más encuentros, choques de civilizaciones, o yo que hay que tener cuidado ya uno con las palabras que escoge, pero yo creo que esta expedición es un poco distinta en ese sentido y está a salvo por ahora. ¿Por qué? Señor González, su opinión. Bueno, revisionismo hubo, en cierto modo, sí, sobre todo al principio, en el debate que hubo entre España y Portugal, porque decían que esta fue una empresa española y portuguesa, y eso es mentira total. Portugal se opuso desde el principio. Primero, cuando Magallanes quería hacer algo en Portugal, Manuel I, que era el rey, se lo quitó de encima. Caía gordo, no caía bien, no era simpático, no era de gente así. Se vino a España. Pero cuando los portugueses vieron que Carlos I estaba tomando en serio aquello, entonces fue cuando se preocuparon. Y quisieron convencer al rey de que no hiciera la expedición, había matrimonios por el medio. Quisieron convencer a Magallanes, le dijeron a Magallanes que volviera a Portugal, le prometieron dinero, incluso estuvo amenazado de muerte. O sea, Portugal siempre se opuso, porque era lógico, se estropeaba el negocio. Y por eso a la vuelta cogió a los de la Trinidad, los hizo prisioneros a todos y murieron casi todos. Y el Cano salió corriendo de Tidore porque estaba en Ternate, que era cerca de los portugueses. De modo que hubo ese revisionismo. Pero ese revisionismo fue político, un acuerdo político entre España y Portugal ahora para llevarlo juntos, y de ahí no ha pasado. Pero muchos en conferencias y demás ponen la aventura como española, los barcos españoles, dinero español, e incluso Magallanes se hizo español porque lo hicieron caballero de Santiago, etcétera, etcétera. Perfecto. Entonces el revisionismo no lo podemos aplicar al que estamos viviendo a día de hoy. Me dicen que cortemos, desgraciadísimamente, para nosotros, aunque no para los seguidores de Valencia Boat Show, porque sigue nuestro ciclo de conferencias. A continuación viene el diseñador Javier Latorre. Y no puedo más que agradeceros a ambos vuestra presencia. Yo personalmente he aprendido qué es lo que buscaba, y espero que quienes nos hayan escuchado y visto a través de internet, pues también. Muchísimas gracias a los dos, un abrazo, y seguimos en el Virtual Valencia Boat Show con nuestra agenda del día, ya lo sabéis. Muchas gracias a todos y adiós.